La etimología del término dengue no está del todo clara, aunque se cree que podría provenir de dinga o dienga, que en voz suajili, idioma del este de África, significa ataque repentino parecido a un calambre o estremecimiento provocado por un espíritu malo. En definitiva, describe el sufrimiento de una persona con fuerte dolor de huesos. Pero ¿cuál es el reporte más antiguo de un caso de dengue? Ese registro se encuentra en una enciclopedia china publicada por primera vez durante la dinastía Qin. Esto es entre los años 265 y 420. Los chinos la llamaban agua venenosa. Pensaban que de alguna manera estaba conectada con insectos voladores asociados al agua. Las primeras epidemias compatibles con el dengue en América ocurrieron en las Antillas Francesas en 1635 y en Panamá en 1699. Pero los primeros reportes clínicos en la literatura médica atribuidos a esta enfermedad corresponden recién al año 1779 en la isla de Java, Indonesia, y un año después en Filadelfia, Estados Unidos. En una conferencia de 1881, el médico cubano Carlos Juan Finlay descubrió que el mosquito podía ser transmisor de enfermedades, entre ellas la fiebre amarilla. Fue la primera vez que alguien mencionaba la idea de un vector biológico de la enfermedad. En las primeras décadas del siglo XX, los brotes de dengue fueron más comunes en Estados Unidos. En el estado de Florida en 1934 y en Nueva Orleans en 1945 se produjeron epidemias. Después de la Segunda Guerra Mundial se generaron las condiciones para que el dengue resurgiera, principalmente por su impacto ecológico, poblacional y social. También influyó el enorme crecimiento del transporte comercial entre los puertos del Caribe y Estados Unidos con el resto del mundo. Así, en 1954 se describió el primer caso de dengue grave, conocido en ese entonces como dengue hemorrágico, durante una epidemia de la enfermedad en Filipinas y Tailandia. El mosquito Aedes aegypti fue erradicado de América del Sur a mediados del siglo XX, pero a partir de 1980 volvió a aparecer con fuerza en la mayoría de los países, entre ellos la Argentina. Las causas fueron el transporte desde zonas infectadas y la disminución de los sistemas de control. Antes de 1970, solo 9 países habían sufrido epidemias de dengue. Un brote epidémico en 1981 en Cuba y otro en Venezuela en 1989 demostraron que el problema no estaba resuelto. Hoy, los informes de la Organización Mundial de la Salud indican que la enfermedad es endémica en más de 100 países de África, América, Asia, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Endémica significa que una enfermedad tiene circulación constante y predecible en una determinada región. En las últimas décadas aumentó muchísimo la incidencia de dengue en el mundo. Según estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud, se producen 390 millones de infecciones cada año. El año 2016 se caracterizó por grandes brotes de dengue en todo el mundo. Estos datos muestran que sigue siendo necesario disminuir los procesos que favorecen el aumento de la enfermedad.